Hola a todos nuevamente. El propósito de este video es conceptualizar y distinguir los conceptos de rendición de cuentas y transparencia, así como profundizar en el primer concepto, sus implicaciones, una breve narración de su desarrollo histórico y señalar su vínculo estrecho con la democracia, sobre todo la democracia representativa, como se expondrá más adelante. Comienzo. La rendición de cuentas y la transparencia son conceptos que tienen una relación muy estrecha, pero no son sinónimos. Muchas veces se utilizan indistintamente de manera errónea, y voy a explicar por qué. Para poder distinguir estos conceptos, pues hay que definirlos, ¿no? Y bueno, definir rendición de cuentas. Para definir rendición de cuentas, primero debemos señalar que el concepto viene como una traducción del término anglosajón accountability, el cual es de difícil traducción al castellano. Me parece que Carlos Ugalde propone la definición más amplia de rendición de cuentas, la cual define como la obligación permanente de los mandatarios o agentes de informar a sus mandantes o principales de los actos que llevan a cabo como resultado de una delegación de autoridad que se realiza mediante un contrato formal o informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento. De lo anterior podemos señalar que hay varios elementos y actores. Bueno, hay dos actores, ¿no? Que podrían ser plurales. Hay un mandante que delega funciones decisorias a un mandatario, el cual tiene la obligación de informar sobre los actos que lleva a cabo, como cumplimiento de las funciones que se le han delegado. Y lo más importante, en mi parecer, es que existen sanciones en caso de incumplimiento de este deber encomendado. La rendición de cuentas no tendría ningún significado si no existieran estas sanciones por el mal uso del poder encomendado. Ahora bien, la transparencia es un concepto distinto, pero con una relación estrecha a la rendición de cuentas. Carlos Ugalde, nuevamente, lo estamos usando para estas definiciones, me parecen muy buenas sus definiciones, la define como una característica que abre la información de... Bueno, la transparencia es una característica que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno. Por lo tanto, la transparencia, pues ya tenemos claro, no es un sinónimo de rendición de cuentas, más bien es un instrumento de un sistema de rendición de cuentas. La transparencia es parte del sistema de la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas se da ex post, ocurre después del actuar gubernamental. La transparencia es parte del actuar gubernamental, eso es también una pequeña diferencia que encuentro. La transparencia consiste entonces en colocar la información en el dominio público, en la vitrina pública, como le dice Carlos Ugalde también, para que aquellos interesados, que pues somos los gobernados, los ciudadanos, el electorado, etcétera, puedan consultarla y actuar conforme a ella en su caso. Recordemos las sanciones que traen aparejadas el mal uso del poder encomendado. Entonces eso me refiero con actuar conforme a la información que se publica. Ahora bien, retomando la rendición de cuentas, esta nace con el sistema de contrapesos que se prevé por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1789. Como se mencionó en la definición propuesta, la rendición de cuentas supone una delegación de decisiones del electorado con sus mandatarios, por lo cual la rendición de cuentas era inexistente en una democracia directa como la griega. Ahí era directamente las personas, no había una delegación de estas facultades. Mucho menos en las monarquías. En las monarquías, si bien el monarca actuaba y decidía por el pueblo, por sus gobernados, sus súbditos más bien, porque era un soberano y súbditos, solo le rendía cuentas a una autoridad divina, que era la que le otorgaba la legitimidad. Bueno, el sistema de creencias religiosas le otorgaba la legitimidad, pero solo le rendía cuentas a un ser divino. Entonces, la rendición de cuentas nace con las democracias representativas. Y ahora retomando algo que dije con la monarquía, la legitimidad. Eso es base de la rendición de cuentas. Con las democracias representativas ocurre que los ciudadanos ostentan la soberanía del Estado y por lo tanto son ellos quienes eligen a sus representantes, los legitiman. Recordemos que legitimidad significa aceptación, es sinónimo de aceptación. Por lo anterior es que el soberano, bueno, en general los actores políticos tienen la obligación de rendir cuentas al electorado, pues el electorado es quien les da legitimidad para sus atribuciones.
En resumen, la soberanía reside en el pueblo, el cual delega autoridad y facultades decisorias al gobierno para promover el interés público y por lo tanto el pueblo tiene la capacidad de exigir cuentas a estos representantes que ha elegido. Eso sería todo, espero que haya quedado muy claro el tema y pues nos vemos al próximo video.